Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y amigos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bendiciones sobre sus vidas y todas las cosas buenas que Dios nos permite hacer sean prosperadas y benditas para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Iniciamos en este momento en el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos ustedes a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Les bendecimos, amados hermanos. Les bendecimos, queridos amigos. Que la palabra que Dios nos concede nos haga prosperar en toda buena obra. Esa obra por la cual Dios la ha enviado, que haga esa buena obra en nuestros corazones. Vamos a iniciar con un momento de oración. Oremos a Dios. Le invitamos ahí donde está usted a que usted se ponga en actitud de comunión con Dios juntamente con nosotros. Oremos a Dios. Querido Dios que estás en los cielos, nos acercamos una vez más, Señor, delante de tu divina presencia en el nombre de Jesús, agradeciéndote, Señor, con todo nuestro corazón, tus planes maravillosos, tus planes de gozo, de paz, de bondad y de bendición que tienes para todos. Gracias porque eres un Dios bueno, extremadamente bueno. Y nosotros, Señor, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, por la multitud de tus misericordias que has manifestado para todos nosotros. Toma la vida de todos los hermanos, de todos cuantos están ahora conectados, Señor, para poder atender a tu palabra. Toma, Señor, las vidas, sus mentes, sus corazones. Toma los nuestros, Padre, que nos elevamos a ti a través de la oración, a través de la comunión, para decirte, Padre, estamos muy necesitados de ti. Te necesitamos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Tú conoces, Señor, las necesidades de todos los hermanos, de todos cuantos escuchan y ven esta transmisión, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces, Señor, las situaciones que están viviendo, Padre. Ahora, Señor, pedimos tu intervención en sus vidas. Tú los amas y los amas con un grande amor, el amor tan profundo que muchas veces nosotros ni tenemos idea de lo grandioso que es tu amor para todos. Dales fortaleza, dales tu presencia. Trae, Señor, ahora tu gloria, tu presencia en medio de nosotros. Y mientras esta palabra es predicada, obra liberación, obra sanidad, Señor, en los corazones, Padre Celestial. Trae milagros, Padre, porque tú eres un Dios de milagros y de maravillas. Nosotros te conocemos así, porque grandes obras has hecho en nosotros, mi Señor. Mientras predicamos tu palabra, mientras está esta transmisión, pedimos que todos los hermanos y todos los oyentes, Padre, empiecen a recibir su sanidad del alma, del cuerpo, su liberación de cosas difíciles, Padre. Llénanos ahora de tu presencia. En tus manos dejamos esta transmisión, suplicando que pongas tus manos sobre estos aparatos, Señor, que hacen posible esta tecnología, Padre. Que estos aparatos no fallen, Señor. Pon tu mano, Padre, y que todo, Señor, salga bien para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a esta transmisión. Queremos decirles que el tema que tenemos para este momento, para esta ocasión, la vida cristiana práctica. Bienvenidos a los hermanos que ya están conectados en Meet. Dios los bendiga. Saludos a cada uno de ustedes. Dios bendiga a los hermanos que envían sus reportes. Nos alegramos, nos gozamos los reportes de hermanos
que ya tenemos días de no verlos porque ya no viven cerca de la iglesia, ya viven lejos de la iglesia, se fueron a otro municipio. Pero qué bueno, amados hermanos, que ustedes están escuchando estas transmisiones, pues como hermanos en Cristo los bendecimos, les tenemos mucho cariño. No podemos olvidarnos de los recuerdos de cuando estábamos juntos en la iglesia, cuando ustedes estaban allá en la iglesia y podíamos estar en unidad ante la presencia de Dios. Nos alegramos, nos gozamos por sus reportes. Dios nos siga bendiciendo. Bien, el día miércoles el Señor nos proveyó el tema, la palabra acerca de la luz, acerca de brillar, porque la luz brilla, ¿verdad? La luz no la podemos esconder, como el Señor Jesús predicó. No se puede encender una luz y ponerlo debajo de algún objeto, de algún almud, dijo el Señor, sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Entonces, el tema del día miércoles fue acerca el resplandor, la brillantez de un cristiano que ilumine en este mundo, porque el Señor nos llamó a ser luminares en el mundo. Y ahora pues yo me puse a estudiar otros temas de la palabra, pero amada iglesia de Jesús, el Señor no me dejó pasar y yo quería predicar otro tema, pero el Señor no me dejó pasar y me siguió hablando acerca de la luz. Ustedes como hermanos de la iglesia ya saben que cuando estábamos allá en el púlpito, ¿verdad?, de nuestra iglesia, yo llevo un tema y ya estando en el púlpito el Señor me cambiaba los temas muchas veces, porque el Señor sabe, ¿verdad?, por qué es que como le pedimos que nos dé los temas bíblicos que Él sabe que nosotros necesitamos. Así es que voy a seguir hablando prácticamente de la luz, ¿verdad? Pero esa luz que debe estar en la vida del Hijo de Dios, en la vida del creyente, que el creyente debe resplandecer en su vida, su corazón, debe estar ahí sí que iluminando, como el Señor dice. Muy bien, debe ser una práctica diaria, una práctica de todos los días, no de momentos, sino que debe ser una naturaleza, que se convierta en esa naturaleza, porque nosotros, como dice las Sagradas Escrituras, que somos llamados a seguir a Dios y a hacer su imagen y semejanza, a tener la naturaleza de Dios en nuestra vida diaria. Bien, entonces vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías 58, el versículo 6 a versículo 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Isaías 58, 6 a 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre,
y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Qué maravilloso es el plan de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es la medicina de Dios para llegar al propósito que el Señor tiene para usted, para mí, para todos cuantos se ponen en sus manos y se dejan guiar por Él. Podemos ver entonces que la mejor bendición, la maravillosa bendición, queridos hermanos, es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y no solo los creyentes, sino el mundo entero, debería de tener una actitud de arrepentimiento de sus pecados y una actitud pronta, que no nos quedemos ahí estancados, que nuestro corazón sienta que hemos fallado a Dios, que hemos quebrantado su ley y nos quedemos todo el tiempo ahí esperando que nuestro corazón se encalle de pecado, se acostumbre y se ambiente al pecado. Entonces podemos darnos cuenta que este retraso permite que las personas, los hijos de Dios, igualmente se retrase aún más la respuesta a sus oraciones. El Señor entonces anhela que nosotros verdaderamente nos despojemos del pecado, de la maldad, y que nos arrepentamos de todo corazón de nuestros pecados. En este pasaje, el título de este pasaje habla del verdadero ayuno. Y habla ahí de una religiosidad que llevaban los antiguos, que oraban y apartaban tiempos de ayuno, pero como dice la palabra, no lo hacían de todo corazón porque estaban realmente trabajando las áreas de sus vidas, trabajando sus corazones para ser libres de pecado, sino que lo hacían, dice la palabra, para competir con los demás hermanos. Por eso el Señor no le agradó en nada la oración de los fariseos de la época en que Jesús estuvo acá en esta tierra, porque los fariseos se jactaban y eran religiosos, se jactaban de sus oraciones, de sus ayunos, oraban en las calles para ser vistos de los demás, ayunaban, oraban, lo decían, lo contaban a los cuatro vientos para que todos supieran que ellos eran buenos religiosos. También contaban de sus ofrendas y de sus diezmos que daban al Señor. Lo decían en voz alta para que todos oyeran. El Señor no le agradó absolutamente para nada esa clase de oración y ayuno, mas la oración del publicano, del pecador, al Señor le agradó aún más, no porque estaba en el pecado, sino que estaba reconociendo sus pecados y él se estaba arrepintiendo, humillado delante de Dios, diciendo: Señor, sé propicio de mí que soy pecador, pidiéndole a Dios que lo sacara del pecado y que llevara una vida pura. Esa sinceridad le agradó al Señor. Entonces podemos entender que esta palabra igualmente era para competir con los demás. No estamos diciendo que no hay que orar ni ayunar. La oración y el ayuno son armas poderosas contra Satanás, contra el enemigo. Pero cuando oramos de todo corazón,
cuando nos humillamos delante de Dios. Pero cuando es solo para ser vistos de los demás o para competir con los demás, al Señor no le agrada para nada. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? El temor de respeto y de reverencia a Él. ¿Qué le agrada a Dios? Al Señor le agrada que nos arrepentamos prontamente de nuestros pecados y que nosotros tomemos el camino de la santidad, el camino de la obediencia, para que nos vaya bien. Isaías, en el capítulo 6 y versículo 5 de Isaías, el Señor nos enseña ahí en esta palabra que Isaías vio en una visión al Señor y él le entró temor y temblor. Isaías 6:5 dice: entonces dije, dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Podemos ver que Isaías, en medio de su búsqueda a Dios, en medio de su entrega al Señor, miren, vio en visión a nuestro Padre Celestial. Y Isaías dice que se conmovió, se quebrantó, se humilló, su sentir de gran respeto y reverencia al Dios vivo y verdadero, una búsqueda de corazón, una búsqueda verdaderamente. Y él ahí reconoció, Isaías reconoció sus pecados. Isaías era siervo de Dios, usado por Dios, que él estaba tratando de agradar a Dios y buscando su presencia de todo corazón. Pero vemos que cuando el Señor se le apareció, cuando la luz de la presencia de Dios se le apareció, es como que sus ojos espirituales hubieran sido aún más abiertos y pudo ver su condición que aún tenía pecados, aún no estaba del todo, ¿verdad?, santificado, sino que aún tenía pecados. Entonces la luz de la gloria de Dios que resplandece en la mente, en el corazón del ser humano, hace que veamos nuestra realidad, nuestra condición como pecadores y hace que entendamos que somos culpables y que nos arrepintamos. Dios no quiere que vivamos una conciencia de culpabilidad, que carguemos con un espíritu de culpabilidad, que carguemos con un espíritu de remordimiento, qué sé yo. Dios quiere que seamos libres. Y la libertad viene cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos inmediatamente y nos apartamos para la honra y la gloria de Dios. Vemos entonces que el remedio de Dios, el ayuno, que nosotros necesitamos según la palabra del Señor, el verdadero ayuno, son obras. Aunque estamos aclarando que las obras no traen salvación. La salvación lo trae el sacrificio de Cristo realizada en la cruz por nuestros pecados. Pero hablándose de ayuno, el verdadero ayuno, el Señor nos habla que es la vida cristiana práctica, la vida cristiana en acción. Ese es el llamado que Dios hace al verdadero ayuno, que todos necesitamos. En el versículo 6 y versículo 7 de Isaías 58, nos dice de la siguiente manera: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento
y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El Señor dice, ese es el verdadero ayuno. Porque ese ayuno sí es una práctica, ese ayuno sí uno tiene que dejar algo, tiene que entregar algo, tiene que tomar decisiones, tiene que dejar lo que más le agrada, tiene que dejar lo que más le gusta. Ayunar es dejar, es renunciar a algo que nosotros tenemos derecho. Mire, renunciar a nuestros derechos. Eso es el verdadero ayuno. Entonces el Señor enseña aquí en su palabra, nos enseña a todos que no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad. Yo puedo entender acá, queridos hermanos y amigos, que estas ligaduras son ligaduras que el creyente aún lleva en su corazón. Ligaduras, cadenas de opresión que aún lleva en su mente, en su corazón. Y con esas opresiones sigue orando y sigue ayunando, pero no hay ninguna respuesta a sus oraciones. Dios no las responde porque tiene que renunciar a esas ataduras que lleva en su vida. Las tiene que reconocer y las tiene que renunciar. Porque si no las reconocemos, entonces podemos seguir orando y ayunando y no pasa nada. Dios no responde la oración porque aún nosotros estamos con ligaduras en nuestras propias vidas. Tenemos ligaduras de impiedad. Esas ligaduras de impiedad significa que nosotros estamos atados, encadenados a ser malos con el prójimo, a no tener compasión con el prójimo. Vea usted, esas son ataduras. Esas son estorbo a nuestras oraciones. Podemos pensar que son como una montaña que se pone al frente. Mire, que no tenemos compasión de los demás, no tenemos piedad de los demás, no extendemos nuestra mano al necesitado. Y muchas veces el necesitado quizás no es solamente de comida, de bebida, de ropa y de calzado, sino que necesita que nosotros seamos piadosos y les apoyemos en oración y les apoyemos con palabras de ánimo al que está desanimado, y que de verdad apartemos tiempo para orar por aquel vecino, aquel amigo, aquel compañero de trabajo, de estudio, qué sé yo, que está pasando momentos difíciles. Mire, que nosotros tengamos misericordia y que llevemos esa carga en oración y apoyemos en lo que está al alcance de nuestra mano. Eso es tener misericordia, es llevar la vida piadosa que Dios quiere. Si nosotros nos ponemos de un corazón endurecido, mirando la necesidad de los que están alrededor nuestro, quizás sea la misma familia, sin el quizás, la misma familia. No apartamos un tiempo para darles amor, para darles cariño, para llevarles algo, mire, para mostrarles cariño, llevarles algo. Pues cada uno, Dios lo guía, cada uno, Dios sabe qué necesita. Quizá la persona no necesita víveres, tal vez no necesita cosas materiales, tal vez necesita cariño. Llévele su flor, su ramo de flores, algo. Pues no esperemos que esté en el ataúd para llevarle su flor al padre, a la madre, a la abuela, a un anciano de la iglesia, a una anciana de la iglesia. Mire, demostrarle cariño, ponerle algo de atención. Eso es tener misericordia. Si no lo hacemos, entonces tenemos en nuestro corazón, mire, esa impiedad de que no nos interesa darle amor y cariño, más
que lo que vemos hoy en día es el abandono de ancianos, abandono de personas que no se pueden defender. Entonces la vida piadosa, dice Dios, mire, que no seamos egoístas, que nosotros no seamos malos, sino que nuestra vida, eso es nuestro verdadero ayuno. Ese es el ayuno que Dios, dice la palabra, ha escogido. Sigue la palabra del Señor enseñando acerca de que nosotros desatemos esas ligaduras que tenemos acá, que son de ser que no tenemos compasión de los demás. ¿Vea? Dice soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados de corazón. Soltar esas cargas de opresión. Me puede dar a mí a entender, me atrevo a decir que me da a entender como que dos cosas. Una, que quizá yo estoy siendo malo con algún mi trabajador, quizá estoy siendo malo con una empleada de la casa, quizá yo estoy siendo, ahí sí que injusto con los que están cerca de mí. Yo puedo entender eso. Pero también puedo entender, podemos comprender que soltar, mire, dejar libre a los quebrantados de corazón, puede ser uno mismo, que tiene en su corazón esas ataduras, está bajo opresión del maligno, y entonces, vean, no puede dar fruto de bondad, no puede dar fruto de amor, no puede dar fruto de misericordia, porque es como que estuviera imposibilitado, porque como que su corazón estuviera paralizado a consecuencia, mire, de estas cargas de opresión. Entonces dice aquí la palabra, hay que dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que nosotros no aceptemos esos yugos, que nosotros desatemos esas cadenas de maldad, desatemos esas cadenas de opresión para los que están cerca de nosotros y para nosotros mismos. Mire, que nosotros nos despojemos del pecado, que nos despojemos de las obras de las tinieblas, porque estos son obras de las tinieblas y no nos va a permitir, mire, vivir en la luz, brillar como el Señor desea y como nos conviene. Entonces, ¿qué necesario es? Despojarse, mire, de las obras de pecado. ¿Cuáles son las obras de pecado que pueden haber en una persona, en un creyente, siendo ya hijo de Dios? Pensamientos atados, mire. Pensamientos de iniquidad. Esas son obras de las tinieblas. Esas son cargas de opresión. Pecados de iniquidad. Recordemos que el pecado de iniquidad son los pecados repetitivos, donde el creyente comete un pecado, pide perdón, vuelve a caer, pide perdón, vuelve a caer. Y muchas veces ya no pide perdón, sino se queda así. Se convierte en pecados de iniquidad, porque son pecados repetitivos, por decir algo, caer siempre en el mismo agujero, en el mismo agujero. El Señor dice, si pecado habéis cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor dice en las cartas de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ve? Para que no pequéis, pero si pecado habéis cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, que el Hijo de Dios, que el creyente, mire, sea liberado de esos pensamientos de iniquidad, de estos pecados de tiniebla, estos pecados de iniquidad, que de los temores, mire, los temores, la depresión, todos estos son obras de las tinieblas. Entonces, el verdadero ayuno es trabajar estas áreas, despojarlas de nuestra vida. Ese es el verdadero ayuno. Y si vamos a orar y ayunar, vea usted,
trabajemos cada punto de estos, porque Dios quiere que nos preocupemos por despojarnos de las obras de las tinieblas para que la luz de Dios brille en nosotros. La palabra del Señor nos sigue enseñando acerca de estos pecados que la gente puede tener. Mire, que nosotros veamos que cada cosa de estas cargas de opresión, cada uno de estas cadenas de opresión, son un estorbo en nuestra vida. Primero, para que nuestras oraciones no sean respondidas. Y algo aún peor, para que la gloria de Dios no ilumine nuestras vidas. Si estamos en estas cargas de pecado, estas cargas de opresión, vea usted, que presionan el alma del creyente, del Hijo de Dios, presionan el alma del ser humano. El Señor anhela entonces que nosotros la vida cristiana la hagamos una vida cristiana práctica y no una religión, que no luchemos con la religión. Es lo que nos enseña en Isaías 58. Que no estemos nosotros batallando y luchando por ser religiosos, sino por ser cristianos practicantes de la palabra, practicantes de la verdad de Dios. Muchos llevan cargas pesadas en sus almas. Y esas cargas son cargas quizá de mucho tiempo, cargas del pasado. Ya pidieron perdón a Dios, ya oraron, ayunaron, clamaron, pero las cargas ahí siguen. ¿Por qué siguen esas cargas? Porque no creen en el amor de Dios. No creen en la misericordia de Dios que los hace libres. Porque Dios trae la libertad, una libertad absoluta, pero nosotros tenemos que preocuparnos. Y eso tenemos que todos los días traerlo al altar del Señor y triturar en el altar del Señor cada opresión, cada carga, renunciarla en el altar del Señor. Él ha dicho en su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Dios no quiere que estemos llevando esas cargas. Nuestro Dios no quiere que nosotros tengamos esos yugos de opresión, hábitos de pecado. Son ligaduras de impiedad. A Él no le agrada eso porque nos afecta. Nos afecta a nosotros en nuestra comunión con Dios, nos afecta en nuestro crecimiento espiritual, nos afecta, mire, para llegar a la medida de la estatura del varón perfecto Jesucristo, como el Señor lo ha dicho en su palabra. Podemos pensar que son un gran estorbo en nuestra vida, esas ligaduras de opresión. El Señor dice que entonces el verdadero ayuno es despojarnos de todo eso, separarnos de todas esas cosas, de todos esos hábitos, mire, de la codicia, del amor al dinero, el amor a las cosas del mundo, ¿ve? Poner nuestro amor en todas las cosas terrenales. Esas son ligaduras de impiedad, porque nosotros aún estamos en esta tierra y nosotros necesitamos trabajar, estudiar, negociar, trabajar en la vida secular, pero como hijos de Dios, libres de toda ligadura, de todo yugo de opresión, de toda carga, de toda ansiedad, porque si tenemos a la luz de Dios en nosotros, no podemos extraviarnos, no podemos perdernos, no podemos llevar un cristianismo religioso, sino un cristianismo puro, la práctica real de la vida cristiana. En el versículo 7 nos habla acerca del cuidado de nuestro prójimo. Mire, todo esto yo estoy entendiendo que son frutos que el Señor espera de nosotros para que su luz, la luz de su gloria, brille
en su totalidad en nosotros. El cuidado del prójimo. Dice el versículo 7 de Isaías 58, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El Señor se las sabe todas, ¿verdad, hermanos? Amigos, porque Él es Dios. Resumidamente podemos entender que cuando hay un hermano necesitado, o en la familia hay un necesitado que veamos, que no nos hagamos los locos, que no nos hagamos que nosotros se apenas si tenemos para el almuerzo, para que no nos pida nada. Mire, eso es impiedad. Que no nos hagamos de aquellos que dicen, no, usted está dura la vida, usted viera que yo apenas estoy. Y solo es para estarse huyendo de su prójimo, de su hermano, para que no le pida nada. El Señor dice no, sino que el Señor está diciendo que el verdadero ayuno, el estar arrodillados y ayunando y orando, el verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento. Es como que si tú tienes un pan y está un hambriento ahí, la mitad, partido. No dice aquí que si te sobra, tú puedes darle. Pero si no te sobra, pues no tienes la obligación de darle. Dice, parte tu pan con el hambriento. Un plato de comida, la mitad, para quien esté a tu lado, que verdaderamente es un necesitado, que no tiene su alimento. Mire, qué gran satisfacción es para Dios de ver a sus hijos que están haciendo la obra que a Él le agrada, porque Dios es así, Él es bueno, hace salir su sol sobre buenos y malos. Si nuestro enemigo tiene hambre, dice la palabra, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Vea usted, para que seas verdaderos hijos de Dios. Así como Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Esa es la vida práctica, la vida cristiana. Entonces, con los pobres errantes, a veces en casa, pues ahora está peligroso esa situación, que uno mira a alguien en la calle, va, que no tiene dónde quedarse y lo lleve a casa, porque ahora la situación también está muy difícil. Pero el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu de Dios no se equivoca. Él es nuestro mentor que nos guía a las decisiones que tomemos. Quizás no lo llevemos a casa, quizás le paguemos unos centavos que se vaya a quedar ahí en alguna pensión, en un hotel, en algo, pero que nosotros nos pongamos en el zapato del necesitado. Vea, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno. Es el ayuno que Dios espera. Es renunciar, es dar, es compartir. Así como un ayuno, uno se abstiene de no desayunar, de no almorzar, de no cenar, se abstiene dependiendo qué ayuno está haciendo. Entonces, mire, usted tiene ahí su comida, pero usted se abstiene porque ha tomado la decisión de dedicar tiempo a oración y ayuno. Entonces, dar al necesitado igualmente es abstenerse de lo suyo y compartir con el necesitado. Podemos darnos cuenta entonces que el cuidado de nuestro prójimo nos lo dice en el versículo 7. ¿Por qué? Porque el Señor, vea usted, se da cuenta de las necesidades y nosotros somos la mano de Dios, nosotros somos el instrumento de Dios. Su palabra dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Qué conmovedor esta palabra. Que el que le da al pobre, al necesitado, a Jehová Dios presta. Aunque podemos pensar que a veces hay personas que no es que estén pidiendo alguna limosna,
personas que se quedaron sin trabajo, personas que no hayan qué hacer, que quizás no almorzaron porque no tienen trabajo, quizás están haciendo una subventecita, tal vez no se les vendió, no sabemos qué está pasando. Si está cerca de nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a poner en nuestro corazón, porque no podemos decir que vamos a ayudar a todos los necesitados porque no nos damos abasto, porque necesitados hay muchos, dice la palabra del Señor, pero si todos hacemos la obra, como dice Dios, vea, ese verdadero ayuno, estaríamos nosotros satisfaciendo el corazón de Dios, porque es lo que a Él le agrada. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 17 de Juan, el Señor nos habla ahí de esta manera: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tal como dice el Señor en los evangelios también. Si tu hermano está necesitado y tú tienes algo que darle y luego le dices, vaya pues, vete en paz, Dios te bendiga, que te vaya bien, ahí comes, ahí cenas y no le das nada. Dice la palabra del Señor. Entonces nosotros estamos siendo malos. Caemos en el papel de personas de corazones endurecidos. Seríamos con un corazón endurecido, mas Dios espera que el humano tenga un corazón bondadoso, un corazón que ame a su prójimo, porque ese es el ayuno. Esa, dice la palabra del Señor, que es lo que el Señor está esperando. Que nos despojemos de las obras de las tinieblas. Que miremos, si miramos la necesidad de nuestro prójimo, que nosotros la cubramos. Mire, dice aquí la palabra del Señor, no le va a mandar a dar cosas cuando usted también no tiene. Pero dice el Señor, pero el que tiene bienes, quiere decir que sí tiene cómo. Y mire, tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios entonces en el Hijo de Dios? Ahí no mora el amor de Dios. Entonces, ¿cómo va a brillar nuestra luz? ¿Cómo va a brillar nuestra vida cristiana? Gracias a los hermanos aquí que están en transmisión. Santiago capítulo 2, versículo 16, nos dice de esta manera: si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Que le digamos, bueno, pues que le vaya bien, apúrese, vaya, caliéntese, mire, hay frío, póngase algo para que no se enferme. Si no le damos las cosas que necesita, entonces podemos pensar que el amor de Dios no mora en nosotros. ¿Y de dónde va a venir la gloria de Dios? ¿De dónde va a venir la presencia de Dios? ¿Y cómo vamos a brillar? Seríamos de los que estamos aún en tinieblas. Seríamos de los que aún estamos en la oscuridad de las tinieblas de pecado y de maldad, en los cuales, mire, aún está en nuestro corazón esa oscuridad. Y el Señor nos ha llamado a hacer lámpara, a hacer luz, a ser luminares en esta tierra. El Señor anhela entonces que nuestro corazón sea movido a compasión, que seamos movidos a ser compasivos con los demás, de darles lo que en nuestra mano está dar, lo que en nuestra mano está apoyar. Que nosotros, miren, nos despojemos de las obras
de pecado. Entonces, si eso nosotros ayunamos de esa forma, definitivamente, amados hermanos, la bendición de Dios, mire, se abre sobre nosotros. Y quizás no vamos a estar inundados de oro y de plata, de bienes de este mundo, pero las grandes y benditas bendiciones del Señor no son solamente cosas materiales, sino que cosas, vea usted, bendiciones espirituales, presencia de Dios, la gloria de Dios, el gozo, la alegría, la paz que Dios da. Y sobre todo, como dice en uno de los salmos de la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni sus hijos que mendiguen pan. No van a llegar a mendigar, no van a llegar a ser necesitados. ¿Por qué? Porque están en otra dimensión. Eso es una gran bendición. Una bendición de valor incalculable. La palabra del Señor nos lo enseña. Esa es una de las grandes bendiciones. Si el Señor quiere darle bienes, pues el Señor se lo va a dar, porque sabe que su corazón no es codicioso, su corazón está libre de las ataduras, está libre de la opresión. Mire, y va a ser un siervo, una sierva de Dios que extienda siempre su mano. Pero si no tiene tantas cosas, lo que nosotros tenemos, lo que nos venga en la mano, dice el Señor, que eso compartamos. Grandes bendiciones de Dios vendrán sobre nuestras vidas y sobre todo nuestras oraciones serán contestadas por esa bondad. Pero tristemente, cuando el corazón está en tinieblas, cuando el corazón está en la oscuridad, están esas ligaduras de impiedad, el ser humano le cuesta. Desdichadamente, e incluso hay hijos que les cuesta amar a sus padres, que les cuesta invertir en sus padres cuando ya son ancianos. No invierten en ellos. Los ancianos padres ya no están en su plan económico. Hay ancianos que no tienen una jubilación, que no tienen un medio económico en su ancianidad. Perdón que diga esta palabra, pero hay hijos que los tienen como a limosneros, que lo que ellos mandan, lo que ellos dicen, eso dan, y aunque el anciano o la anciana tenga otras necesidades, no quieren suplirlas porque sus ancianos ya no los cuidan con todo amor, con toda voluntad. Y eso son ligaduras de impiedad, y Dios no va a responder nuestras oraciones, y nuestra vida espiritual siempre va a estar decadente y va a estar en tinieblas. Dios quiere que tengamos un corazón amoroso, bondadoso, que estiremos nuestra mano al necesitado. No precisamente tiene que estar harapiento la persona para estar necesitado. El Espíritu de Dios nos va a mostrar, nos va a enseñar acerca de los necesitados y nos va a dar para poder dar. Es una gran satisfacción. La ley de Dios, queridos hermanos y amables amigos, la ley de Dios, podemos pensar que es un círculo virtuoso. Él nos da, nosotros damos. Él nos sigue dando, nosotros seguimos dando al necesitado. Entonces vamos a llegar a ser un canal de Dios, y el canal recibe, pero no se queda con lo que recibe, sino lo transmite. Y ese canal siempre va a estar inundado, ¿verdad?, de lo que está recibiendo. Los canales, imagínense, siempre va a estar inundado, no le va a hacer falta nada. Se van a abrir las ventanas de los cielos. Y el Señor va a derramar sus bendiciones hasta que sobre y abunde. Dice la palabra de Dios, primeramente para los que han salido de las ataduras de no darle al Señor lo establecido en su palabra. Recuerden que todos nosotros como hijos de Dios, Dios ha establecido en su palabra
que nosotros le damos el 10%. Y esa es una práctica que los que conocemos a Dios desde la niñez, desde la niñez lo hemos practicado. Desde la niñez, eso es una práctica que la palabra del Señor nos enseña y nunca nos ha hecho falta nada. Las personas que no conocen a Dios y no entienden este idioma del reino celestial, les duele mucho esta palabra de los diezmos. Es muy delicadísimo tratar esto, porque ellos están en las tinieblas. No le atinan al reino de Dios y su justicia. Pero nosotros que tenemos la experiencia, grandes bendiciones nos da Dios, nunca nos falta nada, a menos que Dios quiera ponernos nos quiera pasar por una prueba de escasez, porque también las hemos pasado. Y las pasamos con gozo, con alegría, no con amarguras. Y cuando salimos de esa prueba que el Señor nos pone para crecimiento espiritual, entonces salimos con un gran testimonio. Salimos testificando del Señor y no nos amargamos. Entonces la injusticia, las ataduras de opresión incluyen el no dar a Dios lo que es de Dios. Y el Señor ha dicho en su palabra: abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobren y abunden. Y nosotros somos testigos, y no solo nosotros, muchos de ustedes, amados hermanos, fieles de la iglesia, todos hemos experimentado, y nadie nos puede quitar ese gozo de la experiencia, de la satisfacción de obedecer a Dios. Si no lo hacemos, caemos también en esas ligaduras de impiedad. La palabra del Señor entonces nos sigue enseñando. En el versículo 8, veamos el versículo 8, entonces nacerá. Mire, si nosotros obedecemos a Dios y renunciamos todas estas ataduras y le quitamos a los demás estas ataduras, y nosotros seamos instrumento en la mano de Dios para quitarle a otros también, entonces nacerá tu luz. ¿Vea? Este es el secreto. Este es uno de los secretos maravillosos. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Vea? Entonces nacerá tu luz. Pero veamos la rectitud con que nosotros debemos de estar delante de Dios dentro de nuestro corazón. Esa rectitud en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿quieres que nazca tu luz? ¿Tú quieres que la luz de la aurora del nuevo día venga sobre ti? El Señor nos está dando aquí la pauta. El Señor por algo no me dejó pasar a otro tema. Y yo me alegro, porque nuestro gozo más grande es que todos crezcamos en los caminos de Dios y que todos alcancemos la medida de la estatura que Dios ha diseñado para nosotros. Son cosas que hay en nuestra vida que no son del agrado de Dios, y por eso muchas veces no tenemos la presencia de Dios. Nosotros no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Como dice en el libro de Cantares, que nosotros tengamos cuidado con las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas, dice la palabra del Señor, miren, comen los frutos. Nuestra viña está en cierne, dice ahí en el libro de Cantares, dice el Señor Jesús a la iglesia, a su novia. Y cazarnos, gracias hermana, Cantares 2:15, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierne. ¿Vean? Entonces, nosotros miramos cosas como que esos no tuvieran tanta importancia. Ya, Dios siempre me ha bendecido, Dios está conmigo, yo
no he podido ser cumplido con Dios, pero estoy bien, el Señor me bendice. Pero zorras pequeñas que hay y están estorbando y robando la cosecha. Mire, destruyendo la cosecha. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido el verdadero ayuno. Pero en el versículo 8 nos dice muchas cosas acá. Veamos. Entonces nacerá tu luz. Perdón. ¿Cómo nacerá la luz? Como el alba. El alba, recordemos, cuando amanece el nuevo día. Qué glorioso es cuando nuestra ventana de nuestro cuarto da al frente de donde nace la luz del nuevo día, donde nace el sol. Entonces empieza a entrar en nuestra ventana, en nuestra habitación, la luz de los rayos del sol. Pero veamos, pensemos en esto, si nuestra ventana estuviera sucio, si los vidrios están sucios, están opacos, están manchados, están descuidados, no vamos a ver la transparencia de los rayos de la luz de la aurora. No vamos a verlo. Entonces así puede estar nuestro corazón manchado, opaco, sucio, descuidado. Podemos ser religiosos, podemos cantar, podemos ahí sí que alabar a Dios y todo, pero nuestro corazón, mire, está descuidado. Pero Dios quiere que la luz, mire, entonces nacerá tu luz. Y esa luz de Dios, los rayos de la luz de la presencia de Dios. Y cada rayo de la luz de la presencia de Dios es un rayo de sanidad, de curación para este corazón, para los corazones, para tu corazón, hermano, amigo. Trae sanidad, porque el remedio de Dios es que seamos libres, libres de todas estas ataduras y que nosotros no pongamos atadura también a nuestro prójimo, sino que nosotros seamos así como es Dios de amoroso, igual no pongamos yugos, cargas que los demás no pueden, que el esposo, la esposa, los hijos, que se dio el abuso en el hogar. Vea, ustedes son opresiones. Hay padres que abusan de los hijos o viceversa. Les ponen trabajos que no son de su edad. Los dejan cuidando, mire, a la hermanita más grande de 10 años dejan cuidando a los hermanitos. Y ese es un abuso, eso es pecado, son ligaduras de impiedad que estamos poniendo nosotros. Pero todo eso que hay opaca nuestro corazón y la luz de Dios no llega. Su presencia, su gloria no puede estar porque hay algo que está opacando nuestro corazón. Pero cuando nosotros podemos nosotros comprender esta palabra, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. ¿Cuándo? Mire, así, pronto. ¿Y quién lo va a ver? Serás un testimonio. Todos lo verán. Y todos dirán, dichoso el hermano, dichosa la hermana. ¿Pero qué hará? ¿Por qué Dios le contesta la oración? Yo tanto que oro, tanto que ayuno, pido perdón y nunca, el Señor no me contesta la oración. Miremos cómo está nuestra ventana del corazón, si está opaco, si está sucio, está descuidado, donde nuestra luz no puede, la luz de Dios no puede llegar a nuestro corazón. Examinemos qué hay ahí. Mire, entonces tu salvación se dejará ver, pero pronto. Yo le creo a Dios. ¿Y usted? ¿Le creemos a Dios? Se dejará ver, todos lo verán, y pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vea la gran promesa de Dios. Cuando nazca la luz de Dios,
en nuestros corazones, porque observamos la obediencia, que el Señor no me dejó pasar a otro título de un mensaje, sino a esto. Entonces vea la gran bendición que pronto se verá. Irá tu justicia delante de ti y Dios va a mirar esa justicia. ¿Qué es justicia? Primero, somos justificados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Amén. Somos pecadores arrepentidos de nuestros pecados y como pecadores arrepentidos, justificados por la sangre de Jesús que derramó en la cruz por nuestros pecados. Somos hechos, Dios nos perdonó y somos hallados sin culpa delante de Dios, gracias a la obra de Jesús hecha en la cruz. Y luego tu justicia es la rectitud de tu corazón, es la rectitud de no esconderse de su hermano, de ser justos con los demás. Vea. Entonces, tu justicia, mire, tu amor hacia el necesitado, tu amor a los demás. Esa justicia donde tú haces las cosas correctas, balanza cabal, sin malas intenciones, sin malas intenciones en el corazón, no haciendo como que somos justos, no haciendo como que somos rectos, no haciendo como que somos bondadosos, sino que porque somos sinceros para darle a Dios, tal vez no sería para darle a Dios, sino para obedecer a Dios en lo que requiere en su palabra. Entonces irá esa justicia, mira, irá delante de ti. Y luego la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vea usted, su justicia irá delante de ti. Y la gloria de Jehová atrás. Y usted en medio. ¡Ala, qué glorioso, hermanos! ¡Qué maravilloso! Cuando la gloria de Dios llegue al corazón, llegue a la vida del creyente. Mire cómo vamos a caminar nuestra justicia, de nuestra obediencia al Señor, la justicia que Dios nos hizo a través de habernos perdonado en Jesús, delante de nosotros, y su gloria, su luz, su presencia, detrás. Significa que a donde nosotros vayamos, se dejará ver esta gran bendición, que tú eres un hermano justo, correcto, cabal, una hermana cabal, correcta, confiable, no por temor al humano, no por quedar bien con un humano, sino que que tú amas a Dios y eres muy sincero y muy sincera. Entonces, el aroma de la gloria de Dios, el aroma de la presencia de Dios, te seguirá. Vea, te seguirá. Tu justicia delante de ti. Cuando tu justicia vaya delante de ti, inevitablemente la gloria de Dios te seguirá a ti a donde quiera que vayas. Su luz, su presencia. Entonces tú brillarás en todo lugar, porque vea, el Señor nos está enseñando esta palabra. Vemos entonces un ejemplo acerca de un personaje del Nuevo Testamento, Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 4, nos enseña algo de este personaje. Dice de la siguiente manera, Hechos 10:4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio era un militar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Un militar muy bondadoso.
qué corazón muy amoroso. Y daba limosnas a los necesitados. Daba para la obra de Dios. Y oraba. Miren, con eso no quiero decir que yo soy bondadoso, ahora ya no oro porque mi justicia va delante de mí. No. Aquí tenemos un ejemplo. Oraba y daba limosnas. Estando él orando, el Señor le dio una visión donde se le apareció un varón. Y ese varón era un ángel de Dios, enviado por Dios para darle un mensaje. Y el mensaje era que enviara a unos sus siervos que fueran a hablar con el apóstol Pedro. Porque allá el apóstol les iba a decir lo que debería de saber Cornelio. Y la palabra del Señor nos enseña que hubo una conexión espiritual ahí entre Cornelio, el aviso que el Señor le dio a Cornelio, y luego el Señor le dio el aviso a Pedro también, al apóstol Pedro, que es lo que el Señor quería. Cornelio, mire, sus limonas y sus oraciones subían ante la presencia de Dios. Mire, para memoria, delante de Dios. Pero él no había entregado su corazón a Cristo, no había aceptado a Jesús. Todo estaba perfecto con Cornelio, excepto que debería aceptar a Jesús. No le había aceptado porque no le habían predicado de Cristo. Entonces la orden de Dios a Pedro es que fuera y le predicaran de Jesús. Entonces Pedro reunió a toda su familia, yo me imagino que hasta sus conocidos, amigos y vecinos reunió y se quedaron ahí para escuchar qué es lo que Dios le quería hablar. Estaban dispuestos a obedecer a Dios. Mire, no era un religioso. Daba sus limonas, ayudaba al necesitado y oraba. Y cuando estuvo dispuesto, le llegó el mensaje de Dios. Y en el versículo 44 nos dice ahí, cuando ya se habían reunido y les estaban predicando de Cristo, el apóstol Pedro le estaba predicando de la vida de Jesús, cómo fue crucificado por el pecado de todos. Dice el versículo 44 de Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, a donde estaba Cornelio. Nos da entonces esta enseñanza que sube en memoria delante de Dios. Vea, nuestra justicia. Que con el gran poder de Dios, nosotros vamos a obedecer y llevar esta vida recta. Y el ayudar al necesitado sube delante de Dios. Mire, delante de la presencia de Dios como un incienso de olor grato. Esas oraciones y esas ayudas al necesitado. Nos dice así la palabra, que entonces nos enseña mucho esto. Entonces la justicia va delante del que obedece, del que verdaderamente ayuda, y la gloria de Dios es su retaguardia, dice la palabra. Irá detrás de ti como testimonio que tú amas a Dios y no eres un religioso, una religiosa, sino que alguien que practica la voluntad de Dios, y vemos entonces que ahí nacerá tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti, como vimos el pasaje de hace unos días. Entonces nos dice aquí en el versículo 9, veamos el versículo 9, ya vamos terminando. Versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ahora ya sabemos. Ahora sí Dios entonces va a escuchar la oración.
cuando invoquemos su nombre. El Señor nos va a escuchar nuestro clamor, nuestra oración. ¿Y cómo es eso que el Señor va a decir, aquí estoy, hijo mío, aquí estoy presente, qué es lo que tú deseas? Vean, si quitares de en medio de ti el yugo de opresión, esas ataduras, y tú tampoco no pongas ataduras sobre los demás, ama a tu prójimo, ama a los de tu casa, empieza en tu casa, extiende la mano al necesitado en tu casa. Vea, entonces cuando ores, Dios dirá, heme aquí. Vea, ¿por qué? Porque el Señor dará la respuesta a las oraciones que nosotros hacemos. Entonces esa comunión que vamos a tener con el Señor, esas oraciones, van a ser oraciones, miren, de poder, oraciones de dulce comunión con el Señor, oraciones que las vamos a disfrutar, porque su presencia, sin duda, pero sin ninguna duda, estará en nuestro altar de oración que nosotros hayamos elegido en nuestra casa. Y el testimonio nuestro va a ser que su gloria va con nosotros, su presencia, y nuestra justicia va delante de nosotros. En esta noche, entonces, amados hermanos, vamos a ver el Salmo número 66 y el versículo 18, donde nos enseña el salmista acá acerca de que si no hubiera sido fiel a Dios, el Señor no puede atender a su súplica. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sin palabras, ¿verdad, hermanos? La palabra se explica sola. Podemos entender. Vamos a ver 1 Juan 3:22. Anote sus pasajes. Felicito a los que están anotando, los de mí. Aquí los vemos. Dios los bendiga. Miren, dice 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 22. Nos enseña esta palabra. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy bien. Ahora entendemos por qué muchas oraciones no son respondidas. Porque no estamos obedeciendo al Señor, no le estamos agradando. Aún hay pequeñas zorras en nuestro corazón que están afectando nuestra comunión con Él. Y eso no deja que la luz de Dios brille en nuestras vidas, que su gloria, miren, nos siga. Y por lo tanto, nuestro testimonio también como cristianos no es convincente también a consecuencia de que no hemos obedecido a Dios en relación a lo que dice la palabra. Bendito sea Dios por habernos atendido y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que seamos benditos y cuando el Señor venga podamos escuchar su dulce voz diciendo, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es el regalo de Dios para todos aquellos que le quieran obedecer y andar con Él. Amén. Vamos a orar un momento. Querido Dios que estás en los cielos, venimos ante tu trono, Señor, una vez más, a pedirte, Señor, por la vida de todos cuantos escucharon esta palabra. Tú conoces, Señor, la condición de todos. Y todos nosotros, Señor, necesitamos, Padre, un corazón obediente, un corazón que tema tu nombre, un corazón emocionado por ti, por tu presencia,
un corazón que anhele deleitarse en tu presencia. Ese anhelo del deleite de tu presencia, de la comunión contigo, Dios, motiva a observar tu palabra, a observar tus mandamientos. Y nuestro anhelo es agradarte. Gracias por estas promesas reales y verdaderas. Recibimos esta palabra, la creemos, Señor. Cambia nuestro corazón, extrae de él, Señor, lo que no es bueno. Toma los corazones, Señor, de todos los hermanos y amigos que hoy escucharon esta palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que los selles, sella en cada corazón esta palabra, que esta palabra no vaya a saco roto, sino sea sellado, Señor, para nuestro propio bien. Que esta palabra, Señor, cobre vida dentro de cada corazón. Ahora, Señor, cobre vida. Sea desatado, Señor, ese hambre, esa sed, ese anhelo, Señor, de agradarte, de hacer tu divina voluntad. Señor, que tu luz resplandezca en cada corazón. Que tu luz, Señor Jesús, venga a cada vida, Padre, ahora. Mueve los corazones, Señor. Levanta, Señor, a los que están desanimados. Levanta a los que están tristes. Fortalece, vigoriza la fe de aquellos, Señor, que les está costando creer a tu palabra. Tú eres real. Tú lo has hecho con nosotros. Lo haces con todos los que te creen. Nosotros estamos muy emocionados, pero por tu presencia. Contigo todas las cosas son fáciles. Tu palabra dice que tu carga es fácil. Tu yugo es fácil y ligero de llevarlo. Contigo, Señor, somos más que vencedores. Dale gran victoria a mis hermanos y a todos cuantos están escuchando esta palabra. Los que no se han entregado a ti, Señor, habla, sigue hablando a sus corazones. Tu voz siga sonando dentro de su corazón y que tu voz no cese en el interior de cada uno, Señor, hasta que sean salvos, porque ese es tu plan. Eso es tu anhelo, porque eres muy bueno, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos abandonado a nuestros semejantes que necesitan. Quizás están a la par nuestro, quizás están a nuestro lado y nosotros hemos sido injustos y no los hemos amado con verdadera sinceridad. Quizás solo hemos hecho paliativos por salir del paso. Señor, no permitas que sigamos esa vida así. Ayúdanos a que seamos justos, como dice tu palabra, porque esa justicia, nuestra justicia irá delante de nosotros y tu gloria, tu presencia nos seguirá. ¡Qué regalo tan glorioso! No solo nos haces tanto bien, sino que es como que nos dieras una cantidad de cosas para nosotros ser los que repartimos, sino que nos das un gran premio. Y el gran premio que nos has dado, Señor, es la salvación y la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza, Señor, del día del arrebatamiento. Oh, qué glorioso es ser hijos tuyos, Señor. Oh, qué glorioso es observar tus leyes y tus ordenanzas. Señor, no permitas que el corazón se endurezca. No permitas que el corazón, Señor, siga con ataduras de impiedad. Te pedimos ahora, Señor, que sean rotas esas ataduras de impiedad, sean quebrantadas esas cadenas de opresión. Señor, te pedimos que traigas la libertad, Señor, porque a libertad nos has llamado y no a que nosotros estemos esclavizados, ni mucho menos nosotros esclavizar a otros con impiedad. Perdónanos, Padre, por favor. Te suplicamos que nos ayudes
a examinar nuestro corazón a la luz de tu palabra para obedecerte, para que nos vaya bien. Trae, Señor, esa libertad, esa liberación ahora, Señor, en este mismo momento, a cada uno de los que te creen. Cada uno, Señor, trae esa liberación de esas ligaduras de impiedad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sabemos que tú estás haciendo la obra en muchos corazones ahora, porque anhelamos caminar contigo, anhelamos hacer tu voluntad, ser cristianos legítimos, puros, no religiosos, sino puros para la gloria de tu nombre. Bendito eres, Padre. Bendito eres, amado Jesús, glorioso Espíritu Santo. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos y amigos. Benditos sean cada uno de ustedes. Les esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana para la reunión nuevamente podemos pensar, de este culto. Yo sé que usted, antes de escuchar la palabra, ha orado, ha alabado a Dios, pues es nuestro anhelo que cada familia haga su culto familiar y luego escucha la palabra. Les esperamos el día de mañana. Gracias a los hermanos que se reportaron, a los hermanos que están conectados a mí. Muchas gracias. Los que no lo han podido hacer, igualmente, Dios los bendiga. Esperamos que logren conectarse a mí. Muchas bendiciones y que esta palabra realmente nos sea a nosotros de un gran sustento y que nuestra vida cambie y que se deje ver, como dice el Señor, ¿verdad? Que se verá, y el Señor dice, pronto se verá ese cambio. Amén. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y adelante con Jesús y hasta pronto. Amén.